Saludos a las personas que se están conectando y les quiero comentar que hoy me acompaña Carlos Ábalos. Carlos, bienvenido también. Carlos, mucho gusto de saludarte y de tenerte acá. ¿Qué tal, Eric? Un gusto ahí empezar ya con la transmisión y poder compartir un poco de conocimiento de Python. Yo sé que ahora les voy a recordar a quienes ya están en línea qué es lo que vas a estar hoy comentando. Pues el tema es acerca de los dashboards, hablar sobre las librerías. Eric ha preparado una demo ahí para que los vayamos viendo y aprendiendo un poco más. Entonces, pues sin más, Eric, ya puedes empezar a compartirnos el conocimiento ahí acerca de los dashboards. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Y vamos a comenzar entonces con esta presentación. Voy a compartir mi pantalla y espero que ya se esté viendo aquí con ustedes. Confírmame, Carlos, si sí está ya Ya viéndose la pantalla. estamos, sí, ya se ve la pantalla. Excelente, gracias. Bueno, yo les he preparado esta presentación para que podamos tener ahí el contenido ya de forma estructurada. Y vamos a ver el día de hoy dashboard. ¿Qué son los dashboard? ¿Para qué nos sirven los dashboard y cosas así? Y en este caso me gustaría preguntarte, a ver, Carlos, hace poco yo había estado publicando ahí algunas preguntas en las redes sociales y te quisiera preguntar, ¿vos te animarías a manejar un carro en donde no sabes los medidores del carro? Es decir, no puedes ver el nivel de combustible, no puedes ver el nivel de temperatura, si está calentando el carro, no puedes ver el aceite, si tiene aceite o no tiene aceite. ¿Te animarías a manejar ese carro? Por supuesto que no, porque parte de la información que recibimos a través ya sea de un dispositivo, de un software, normalmente el preview de la información o la información esencial es poder disponer de un dashboard o un tablero, como lo queramos llamar, donde me provea información para saber, por ejemplo, cuánto me queda de gasolina y poder hacer un plan. Voy a llegar de mi destino X al destino y ese tipo de mediciones que me pueda dar, en este caso, el vehículo. Exacto, muy bien. Igual, si hacemos una analogía, otra analogía, tal vez en el ámbito de los deportes, ¿se imaginan tal vez ustedes tener un partido de básquet o de fútbol en donde no tengamos un tablero de los goles, no tengamos un conteo de las faltas, o tengamos que estarlo recordando en la mente? Van 10 goles, van 50 canastas, vamos ganando, vamos perdiendo, y ese tipo de situaciones es muy compleja manejarlas únicamente en la mente, en la memoria. Los dashboards, vamos a ver hoy por qué son tan importantes, por qué es que necesitamos prácticamente un dashboard para poder medir las cosas que estamos haciendo. Y esta imagen que ustedes ven acá es el ejemplo de un dashboard donde tenemos un montón de gráficas, tenemos datos, pero vamos a analizar un poquito más a profundidad cómo debería de estructurarse un dashboard, o al menos en qué características deberíamos de coincidir para poder crear un buen dashboard. Y como bien lo comentaba, el dashboard tal vez más cercano que podamos ver es el tablero de un automóvil. En el tablero de un automóvil nosotros podemos ver de forma gráfica prácticamente niveles de gasolina, niveles de temperatura, niveles de aire, incluso, o incluso saber si hay algo que está malo. Hay alertas que nos pueden indicar que algún componente no está funcionando bien o que ya tiene cierto desgaste y que nos sugiere reemplazarlo. Los dashboards hacen prácticamente lo mismo, solo que utilizan datos que vienen de diferentes orígenes de datos, es decir, pueden venir de una base de datos, pueden venir de un archivo de Excel, de un archivo CSV, pero el potencial de los gráficos o de los dashboards es a través de gráficas poder responder preguntas, poder inmediatamente entender qué es lo que está pasando. Entonces vamos a entender un poquito más a detalle esta parte de los dashboards. Se dice que las buenas prácticas
de un dashboard es que cuentan historias. Si yo les muestro a ustedes, por ejemplo, un libro, aquí tengo un libro, tal vez no lo logran ver bien ahí del todo, pero seguramente las personas que vieron una película de Extraordinario van a encontrarse con que solamente con la imagen que ustedes vean van a decir, ah, ese era un niño que se creía astronauta, que quería ser astronauta, que se imaginaba astronauta, etc. Si yo les mostrara una portada de Caperucita, ustedes rápidamente podrían decir, ah, ese cuento trata de un lobo, de una abuela, de un bosque, etc. Entonces, los dashboards, así como un libro, deben contar historias. Y esto es algo que muchas veces no se hace. A ver, ¿a qué me refiero con contar una historia? El dashboard tiene una parte como que fuera un lienzo, donde nosotros podemos colocar diferentes gráficas. Si lo quisiéramos entender de una forma muy general, un dashboard es un conjunto de gráficas que están estructuradas de cierta manera que representan datos. Entonces, cuando decimos que quiere contar una historia o que debería contar una historia, nos debería dar por lo menos información de qué es lo que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, si estamos analizando ventas, el dashboard debería estar orientado a ventas, a poder contar estas son las ventas mensuales, las ventas diarias, los productos que tienen más compras, por ejemplo, etcétera. Nos está contando una historia. También un dashboard nos da la información resumida. Inmediatamente me da un valor mínimo o máximo o promedio. El promedio de ventas en un mes, el promedio de ventas del día, la tasa de cambio incluso, podemos ir monitoreando todas esas cosas y simplemente con que yo vea un dashboard, yo puedo entender qué es lo que está pasando. Además, los dashboards deberían de responder preguntas. Muchas veces con estudiantes que yo he tenido en cursos de análisis de datos o de programación con Python, etcétera, cuando tienen la idea de un dashboard es simplemente hacer gráficas, pero no con una estructura de un pensamiento que va a responder preguntas. Y a esto me refiero a que, ¿qué queremos saber? Un ejecutivo va a querer saber cómo van las ventas, cuánto hemos ganado, cuánto hemos perdido, quién es el proveedor que me da mejores precios. Pero toda esa información no debería estar revuelta, a menos que sea un gráfico con el propósito de que sea genérico, que sea general, que me da un pantallazo de cómo están las cosas. Pero por eso es de que los dashboards deben ser temáticos. Aquí está el dashboard de ventas, aquí está el dashboard de compras, aquí está el dashboard histórico, aquí está un dashboard en tiempo real para conocer el estatus de la empresa, etcétera. Por eso es de que se recomienda de que los dashboards sean para propósitos específicos. Por eso es de que tenemos que tener varios dashboards. Las empresas a veces lo mezclan, pero ya cuando conocen este tipo de buenas prácticas, van a decir, ah, bueno, yo quiero un dashboard para asuntos operativos, un dashboard para temas administrativos, un dashboard para contabilidad, etcétera. Y van a tener 50 dashboards, pero van a ser capaces de responder preguntas. Entonces, para hablar de dashboard, podemos hablar también de muchas herramientas. Las herramientas más comunes, seguramente ustedes habrán topado con Power BI, algunas que son exclusivas de Amazon, otras que son de Google, otras que son de IBM, por ejemplo, o incluso de Huawei. También tienen unas herramientas para poder hacer visualización de datos. Pero en este caso yo les quiero platicar a ustedes de Python, porque encontré esta librería que para mí fue algo muy, muy útil. De hecho, aquí aprovecho para mandar un saludo a Carlos, que fue a través de una PyCon, esto fue en México, a través de una PyCon, en donde pues él dio una charla de este tema y yo quise profundizar un poco más y él me compartió también parte del código para poder entender y pues
así fue como yo me enteré de esta herramienta. Y les comento porque yo hace tiempo estaba tratando de incorporar un dashboard a una página web y me costó un montón. Estuvimos trabajando con varias personas para poder integrar una grafiquita desde Power BI hasta mi sitio web y que fuera de acceso público sin que tuviera que loguearse y además tenía que pagar. Eso fue ya hace bastantes años. No sé, de repente ahora ya es más fácil, pero en esa ocasión de verdad fue muy complicado poder integrar un par de gráficas a un sitio web sin que tuviera que loguearse la persona, sin que tuviera que pagar una licencia mensual, sin que tuviera que integrarse a una ventana y desde ahí que se viera como distorsionado y que a veces tuviera una barra vertical u horizontal. Entonces se me hizo un poco complejo. En Python, usando este tipo de librerías, yo encontré pues esta facilidad para poder integrar una gráfica adentro de un sitio web. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque esto funciona a través de un navegador web y funciona a través de HTML prácticamente. Entonces, si nosotros tenemos el código HTML o lo que hace referencia a HTML, podemos integrarlo con otras páginas, con otros sitios e incluso pues agregarle algún tipo de formato, algún tipo de diseño con CSS, por ejemplo. Y yo encontré esta librería, Dash. Hay otras librerías. La más robusta desde mi punto de vista es esta que se llama Dash y es la que yo les quiero mostrar el día de hoy. Para poder utilizar esta librería, yo tuve que instalar en mi computadora las siguientes librerías, dependencias. Primero, con este comando pip show dash, yo pude encontrar si se estaba utilizando ya o si ya lo tenía instalado. Vi que no lo tenía. Por lo tanto, lo que hice después fue instalarlo. Pip install dash y a través de este comando yo pude identificar que efectivamente yo ya tenía mi dash instalado. También, si yo quiero graficar, voy a necesitar otras librerías, por ejemplo, Plotly, que me sirve para generar gráficas y también voy a necesitar otras que me van a servir en mi proyecto. Por ejemplo, NumPy y Pandas. Como muchas personas saben, estas librerías nos ayudan a poder hacer procesamiento de datos de una forma eficiente, de una forma que internamente lo hace de la mejor manera a través de cálculos matriciales, operaciones ahí de bajo nivel y que al final hacen que tengamos resultados muy buenos en el procesamiento de datos con Python. Luego también instalé un conector, el MySQL Connector Python, para poder conectarme a una base de datos. También estas otras que son para temas estadísticos, esto es más que todo para un formato de la cadena de conexión con la base de datos y este Stats Models es para estadísticas, incluso para poder generar datos aleatorios para poder trabajar con ejemplos y cosas así. Entonces, paso número 1, instalar la librería de Dash. Una vez instalada, nosotros vamos a programar, en este caso yo estaba programando en Visual Code, Visual Studio Code, y cuando nosotros programamos, vamos a ver el código en un momento, lo que nos va a generar al final es una URL para que yo la pueda ver a través de un navegador. De forma predeterminada lo deja en el localhost, que es el 127.0.0.1, en el puerto 8050. Esto es modificable, esto se puede configurar, pero este es el valor estándar. Significa que cuando yo hago mi programa en Python, le doy ejecutar o lo corro a través de la línea de comandos, me va a habilitar en un navegador que yo pueda utilizar este puerto y en este puerto, en esta URL, yo voy a poder visualizar el dashboard que yo he creado. Aquí podemos encontrar que las instrucciones para poder hacer un dashboard son relativamente sencillas. Yo lo he clasificado en dos. Uno, haciendo un dashboard a través de datos simples o a través de datos estáticos o quemados, como se conocen muchas veces. Es decir, no se está conectando a una base de datos.
posiblemente se puede estar conectando o leyendo los datos de un archivo de Excel o de un archivo CSV, pero yo lo he clasificado en que no es conexión a base de datos y cuando sí es conexión a base de datos. Aquí en la imagen podemos encontrar que hemos estado simulando ciertos datos a manera que podamos hacer gráficas que al final podemos decir que vienen de algún otro tipo de archivo y que el propósito es representar datos. Entonces, aquí yo no estoy utilizando bases de datos, únicamente estoy generando mis datos a través de Python, a través de NumPy, a través de Pandas, a través de alguna transformación que yo haga a nivel de programación, un substring, un tokenizer, un split, un trim, etc. Pero también yo he considerado la otra opción en donde tenemos una conexión a base de datos. Cuando nosotros nos conectamos a una fuente o a un origen de datos, necesitamos proveer algunas características, por ejemplo, el usuario, la contraseña, la IP o el endpoint para poder conectarme a la base de datos, el nombre de la base de datos y también la tabla con la cual yo voy a estar trabajando. Aquí yo les muestro un ejemplo de cómo se hace una conexión a MySQL a través de SQL Alchemy. Y aquí podemos encontrar los aspectos que les había dicho anteriormente. Admin, password. Definitivamente esta no es la mejor práctica. Aquí podríamos utilizar otros mecanismos para protección de credenciales. Podríamos utilizar servicios tercerizados o usar un cifrado o tener un archivo de environment para tener por aparte las credenciales y que estas credenciales tengan un cifrado y que tengan una protección de acceso, de modificación, de lectura, escritura, etcétera. Pero aquí, como estamos haciendo cosas prácticas, les estoy mostrando el código para que ustedes puedan también ver cómo se haría. En esta parte de Engine es donde nosotros vamos a crear la conexión hacia nuestra base de datos. Y vean que lo interesante acá es de que yo voy a poder hacer una consulta SQL, en este caso porque es una base de datos relacional, la estoy haciendo desde acá. Estoy creando una función que va a retornar un data frame a través de pandas. Si lo vemos acá, yo tengo un select asterisco from, una tabla que está parametrizada. En este caso, la tabla se llama participantes. Y podemos ver que aquí el resultado de esta consulta lo va a guardar en esta variable que se llama df. df de data frame, df de pandas, del pd.readSQL. Entonces, lo bonito acá es de que yo puedo trabajar a nivel de consultas de SQL, es decir, yo puedo tener aquí mis scripts o incluso un store procedure, un procedimiento almacenado o una vista, lo que yo desee, puedo tenerlo acá o también puedo trabajarlo a través de pandas. Es decir, yo con pandas también puedo hacer una especie de web, puedo hacer filtros, puedo encontrar valores mínimos, máximos, puedo sacar columnas, puedo sacar filas. Entonces tengo un amplio repertorio de opciones para poder decir, esto lo voy a hacer con SQL, esto lo voy a hacer con pandas, esto lo voy a hacer con nativo de Python, etcétera. Pero igual siempre se recomienda mantener un estándar y hay que evaluar si al momento de hacer cambios, pues conviene más hacerlo a nivel de base de datos o a nivel de programación. Esto pues ya queda mucho en la lógica del negocio y en los estándares que se tengan de programación. Entonces, esto es lo que les quiero mostrar. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a ver el código fuente? Vamos a ver en este caso dos cosas. En primer lugar, vamos a ver el dashboard. Van a ver ustedes un dashboard tal vez no como los que vemos en otras herramientas, definitivamente. En este caso, este es un dashboard bastante simple. Aquí esto se puede mejorar y esto se puede
hacer bastante mejor. Pero, a ver, quiero que veamos algo. Nosotros cuando tenemos una gráfica, esto ya está hecho en Python. Vean de que al momento de que yo coloco el cursor en una gráfica, me está mostrando ahí ya información muy parecido a las herramientas que ya conocemos como Power BI y otras herramientas de visualización de datos. Todo esto es personalizable. Yo puedo personalizar el color, puedo personalizar las etiquetas, los ejes X y Y, incluso los fondos, el color gris, etcétera. Vean de que también esto es interactivo. Yo puedo seleccionar ciertas áreas de interés y esto automáticamente me va a hacer zoom y me va a estar actualizando también las categorías y los datos que tenemos aquí en el lado izquierdo o en el lado derecho. Si en dado caso yo ya no quiero tener esta visualización, puedo hacer doble clic en la gráfica y me vuelve a su estado normal. Pero vean también de que aquí, cuando yo me posiciono en la gráfica, al lado de arriba, podemos encontrar que yo tengo otras opciones. Yo puedo guardar esta imagen, perdón, puedo guardar esta imagen en una, perdón, creo que me traje ahí. Denme un segundo, no sé, me traje. ¿Qué momento para darme alergia a ustedes? Va, entonces aquí estoy diciéndoles que se puede bajar la imagen. Mira, Carlos, qué curioso. Me estoy quedando sin voz. Y aquí, Bastante, eso estoy viendo hoy que tal vez hay que tener ahí listo la agüita con miel, pero está buena la charla, entonces creo que por ahí vamos a, estaba pensando vamos que a era tener. agua. Bueno, Para los que están en la transmisión, solo, perdón, Eric, para los que adelante. están en la transmisión, si tienen preguntas, comentarios y eso, pues está ahí abierto el chat en Facebook, que lo estamos transmitiendo en Facebook para que puedan dejar sus preguntas y, por supuesto, también ahí recomendar con sus amigos que están interesados en aprender programación, que más que como Python, un lenguaje que es bastante utilizado y en diferentes áreas de negocio. Entonces, si quieren trabajar dashboards, quieren trabajar los data science, que normalmente se llama, inteligencia artificial y eso. Entonces, Python, ahora estamos viendo la visualización de datos acá y es también un área muy demandada, entonces, pues ya saben, ahí comunicarle a sus amigos, a los que conocen, que quieran aprender programación con Python. Aquí está la comunidad de Python. Dale, Eric, seguí. Muchas gracias, Carlos. Ahí ya estamos restablecidos. Muchas gracias. Bien, entonces, como les estaba comentando acá, en la parte superior podemos encontrar algunas opciones, por ejemplo, para descargar la imagen que en este momento la gráfica me está mostrando. La baja en un formato PNG y entonces aquí pues también tenemos esa opción. Tenemos la opción de zoom, tenemos esta opción para expandir, incluso para seleccionar áreas específicas o incluso una especie de lazo. Si yo quisiera seleccionar algunas áreas muy específicas, aquí lo puedo hacer, lo puedo descargar e incluso también puedo mandarlo a una ventana aparte o incluso redireccionar esto para ver qué otro tipo de información puedo encontrar. Vean también de que estos datos pueden estar relacionados. Aquí están los filtros. Yo puedo seleccionar esta opción C y aquí ya se quitó. O solamente la B y aquí lo estoy quitando y poniendo. Entonces, también nos permite hacer todo eso. Voy a quitar esta parte porque me lo está tomando todavía como un lazo, pero eso es lo que yo quería que ustedes pudieran ver en esta parte. Vean de que aquí también tenemos una gráfica de pie o una gráfica de pastel. Y de igual forma, si yo me coloco encima de estos colores, me va a mostrar información. Como les comentaba, todo esto es totalmente personalizable y yo aquí lo puedo poner, lo puedo quitar y me muestra aquí también los cambios en tiempo real
de qué es lo que está pasando. Aquí me está dando los valores numéricos. Y también tenemos los componentes gráficos más frecuentes, por ejemplo, este que es tipo acelerómetro. Aquí podemos encontrar cuál es el rango inicial y el rango final y el valor que estamos obteniendo de algún tipo de información. Esto nos puede servir para un promedio, una tasa de cambio, para poder identificar si vamos dentro de las métricas que queremos o vamos muy abajo, o vamos arriba, vamos ganando, vamos perdiendo. O también tenemos valores sueltos, es decir, un valor que está simplemente ahí mostrándose. Este no es interactivo, únicamente me permite bajar la fotografía y no tiene mayor cosa. Es muy útil también para mostrar algunos valores muy puntuales, máximos, mínimos, cantidad de días, etcétera. Y aquí también podemos encontrar lo que son las series temporales. Esto es cuando tenemos fechas, cuando tenemos días, años. Vean de que también Python o en este caso Dash me permite a mí poder hacer este tipo de gráficas. Y vean de que si yo posiciono el cursor en alguna de estas líneas, en estos puntos, me va mostrando los datos que están ahí representados. Por ejemplo, aquí me está diciendo que es un valor de 99. Muy cercano también aquí a donde tenemos el eje Y. Igual, también si voy aquí a un valor muy bajo, aquí podemos encontrar la fecha, el valor, etcétera. Esto es muy útil cuando trabajamos con datos donde queremos conocer tendencias, cómo se ha comportado el sistema a través del tiempo. Usualmente el tiempo lo vamos a representar en el eje de las coordenadas X, en el eje horizontal, y los valores numéricos en el eje Y, como lo vemos acá. También nos da la opción de poder hacer un zoom. Por ejemplo, yo puedo aquí seleccionar esta área que para mí es de interés. Yo podría decir, quiero seleccionar del 1 de enero al 15 de enero. Vean de que ya la gráfica cambió. Aquí yo puedo ver cómo se está comportando y ya puedo tomarle una fotografía, puedo ver más información de esta gráfica en Plotly y encontrar ese tipo de información. Si ya no quiero esta imagen o este filtro, hago doble clic y ya automáticamente me lo regresa a su valor normal, a su valor estándar. También podemos encontrar líneas de tendencias. Esto también nos sirve cuando tenemos puntos dispersos y queremos encontrar una tendencia. Vean de que en este caso me está incluso mostrando cuál sería la ecuación y me muestra incluso el factor de correlación para poder saber si el modelo es exacto, si es preciso. Y esto ya Python me lo está dando automáticamente. Me está dando la línea de tendencia a través de estos puntos que están dispersos. Esto puede servir para calificaciones, para notas, para incluso entender comportamientos de grupos. En este caso tenemos una recta, pero también lo podemos aplicar con otros algoritmos más avanzados o incluso una gráfica que tenga una tendencia exponencial, logarítmica, que tenga una tendencia polinómica de grado n, grado 2, 5, etcétera, para que el modelo trate de ajustarse a esta dispersión de puntos. O incluso poder trabajar con inteligencia artificial o con los mecanismos de aprendizaje por refuerzo o automático para poder identificar grupos. Estos grupos estos puntos están agrupados, tienen características parecidas. Podríamos trabajar con un vector ahí para un SVM, por ejemplo, para hacer una separación de grupos, y eso lo podemos trabajar también a través de Python con Dash. Vean de que en este caso ustedes podrían pensar, pero es que esas gráficas están muy sencillas, no son como en Power BI, pero lo que sucede es de que al final esto es HTML. Ustedes pueden integrar estas gráficas de la forma que ustedes deseen. Si ustedes quieren en filas, yo en este caso lo he dejado en filas, pero también puedo trabajarlo en 3 filas, 2 columnas, 2 filas, 3 columnas, por ejemplo, y
Pues todo eso ya es parte de un diseño web. Incluso si yo quisiera dejar aquí espacios y dejar algunas otras cosas, yo puedo hacerlo a través de un diseño CSS, por ejemplo. Y como esto es web, puedo estandarizarlo. Entonces, esto da la ventaja de que puede ser muy personalizable. Yo puedo personalizar los tamaños de las gráficas y también puedo moverlas y hacer muchas cosas ahí. Veamos rápidamente el código fuente porque al final lo que a mí más me interesa es de que ustedes se lleven a la mente que podemos trabajar dashboard con Python, que podemos hacer cosas bastante buenas, bastante parecidas a otras herramientas y simplemente con una herramienta como esta. Aquí, este es el dashboard que yo les presenté anteriormente. Aquí se están generando los datos ficticios y aquí se está convirtiendo a un tipo de dato frame, un data frame a través de pandas. Y aquí tenemos estos datos. Aquí se encontró un valor promedio a través de la función min que nos ofrece ya pandas. Al final, esta es una variable de f, o sea, es una variable donde yo puedo tener los métodos que ya me ofrece pandas. Puedo encontrar muchas características estadísticas ahí y pues prácticamente con eso puedo hacer ya maravillas. Ya una vez teniendo este tipo de información en variables, yo puedo manipularlas, puedo transformarlas, puedo hacer lo que sea. ¿Y dónde hace la magia Dash, por ejemplo? La magia, digámoslo así, está en esta línea de código. Vean de que yo estoy mandando a llamar a este método que es un constructor realmente y estamos mandando a llamar a Dash. En esto es donde radica todo lo que ya hemos estado hablando de dashboard, aquí en Dash. ¿Y qué es lo que sigue después? Utilizar funciones ya predeterminadas. Por ejemplo, si yo quiero una gráfica de barras, voy a utilizar esta función que se llama bar y le voy a mandar de parámetros el dataset o el data frame. En este caso, el que generamos con valores aleatorios. Aquí le coloco qué quiero yo en el eje X, categoría, aquí son las etiquetas. ¿Qué quiero yo en el eje Y? Value, y aquí ya me aparecen los títulos. Y aquí me aparece incluso el color. Yo aquí puedo cambiarle un color que sea específico, un color rojo, azul, etcétera, pero si lo coloco en categoría me va a mostrar un color por cada diferencia de categoría que haya. Y aquí está la gráfica de pie, la gráfica de pastel. Vean de que es algo bastante sencillo. Mando a llamar a px.py y le mando de parámetro el data frame o los datos. Estos datos en este caso están completos, pero yo puedo también manipularlos. Aquí me aparece la categoría, los valores y las gráficas. Aquí es donde yo puedo también personalizar los colores, los títulos, etcétera. Yo puedo aquí ir agregando más cosas a manera que mis gráficas estén personalizadas. Si yo no quiero que se vea un título, si yo quiero que tenga otro nombre, es aquí donde yo lo puedo hacer. Pero vean de que en este caso yo únicamente estoy asignando o sea, el resultado de esta función yo lo estoy asignando a una variable. En este caso, yo lo estoy asignando a figbar, a figpy, figgauch. Por ejemplo, esta que es de gauch, aquí me aparece el modelo que yo voy a utilizar o el modo y me aparecen también los valores, los títulos y los valores iniciales o el rango que yo voy a utilizar. Pero quiero que noten de que aquí solamente lo estoy definiendo, solamente estoy creando esas variables porque más adelante yo las voy a utilizar. Entonces aquí, nuevamente, este es un número grande, o sea, es la figura que nosotros ya vimos anteriormente. Aquí están las series temporales que les había comentado. Y aquí abajo está la línea de tendencia. Vean de que en este caso, esta se llama line y esta se llama scatter o scatter plot, como lo vemos también en otras herramientas. Y nuevamente, se le envían los datos, el eje X, el eje Y y los títulos. Y aquí ya, si ustedes quieren ponerle colores, también se puede hacer. Y
La parte importante yo diría que es aquí donde nosotros podemos personalizar el dashboard, en el layout, en la capa. Aquí es donde yo le coloco, vean que es un formato HTML y yo le estoy diciendo dashboard con datos ficticios. A ver, ¿dónde está esa parte que dice dashboard con datos ficticios? Aquí está, ¿ven? Aquí lo podemos encontrar. Es esta sección que vemos acá. A partir de aquí es donde comienza a construir el dashboard. Aquí vemos que tenemos un div. Esto es bastante común en el lenguaje de HTML. Y aquí podemos encontrar también otros divs que me van a crear separaciones para que yo pueda insertar ahí contenido. Vean que aquí es donde yo mando a llamar a las variables que yo creé anteriormente. Significa que yo creé un gráfico que se llama var. Y es cierto, por aquí lo vamos a encontrar. Hay un gráfico, bueno, no es que se llame var. Aquí, este es el ID que yo le voy a asignar. El que se llama var es este que dice figure, figura, fig var. Aquí aparece fig var. Lo que sucede es de que cada imagen va a tener un ID. Y este ID es el que yo coloco acá, para que yo también lo pueda utilizar más adelante o que yo pueda hacer ahí una identificación de gráficas. Y es aquí donde yo le puedo colocar también la cantidad de columnas que va a tener y las filas. Pero vean de que en este caso yo únicamente mando a llamar a las gráficas que yo ya creé anteriormente. Por eso es de que me aparece este orden a mí. Pero ya para finalizar el dashboard, tengo que mandar a llamar a un método que se llama app-runserver. Si yo no mando a llamar a este método, no me lo va a habilitar en el navegador web. Simplemente creó las imágenes, creó las figuras, etcétera, pero no está corriendo. Entonces, este punto es muy importante. De hecho, también hay una instrucción para que yo pueda hacer que este dashboard pueda ser accesible a través de otros usuarios que estén en la misma red. Entonces se pueden conectar a la IP y al puerto y simplemente ya pueden acceder a este dashboard. Así que ahí cuéntenme qué les parece, qué han visto, ya sabían de esto, es nuevo, ya se la sabían. Y ahora les quiero mostrar también el caso en el que ustedes quieren conectarse a una base de datos. Pero para poder conectarse un poquito a la base de datos, yo quiero darles un poquito de contexto de qué fue lo que yo hice acá. En este caso yo utilicé una instancia RDS de AWS y aquí fue donde yo la creé. Aquí ustedes pueden ver mi pantalla de AWS que está en California, mi usuario que está aquí creado en la región de California con sus respectivas zonas de disponibilidad. Y aquí está mi base de datos. Recuerden de que cuando nosotros creamos una base de datos en Amazon, por ejemplo, en este servicio de RDS, lo que nos va a dar es un endpoint, no nos da una IP. Entonces, aquí es donde yo coloco mi, digamos como que fuera mi IP, ¿verdad? Yo coloco este URL dentro de los archivos que yo tengo aquí en mi configuración de Python. No voy a usar una IP, aunque también se puede usar una IP, pero eso ya son otras cosas. Pero aquí yo les quería mostrar de que esta es una base de datos que está en la nube, que está en línea, que está por ahí y que estamos accediendo hacia esa base de datos. Tiene permisos públicos, cualquier persona puede acceder a través del grupo de seguridad que he creado. Podemos ver rápidamente sus reglas. En este caso podemos encontrar que yo le he definido reglas para TCP, aquí para tanto IPv4 y para IPv6, y aquí tenemos el puerto restringido. Aunque realmente tiene todo el acceso, pues aquí ya no era necesario agregar este, pero igual se lo dejé. De salida, pues también tiene todos los permisos, así que por esas razones de que yo puedo acceder a mi base de datos desde cualquier punto. Y lo puedo consultar también a través de esta herramienta que se llama MySQL Workbench, donde yo puedo ver qué datos tiene, para que ustedes vean de que efectivamente estamos haciendo una llamada a una base de datos y se está conectando. En este caso yo he creado una tabla que se llama participantes, que contiene datos reales del Cenacit.
En el Cenacit ustedes pueden encontrar una página de datos abiertos en donde pueden descargarlos y pueden encontrar datos sobre seguridad, sobre proyectos municipales, proyectos también de gobierno, etcétera, y algunos temas de educación, de también de cultura, de turismo, etcétera. En este caso yo bajé uno más orientado a la parte académica y aquí el dataset lo que tenía era pues información sobre notas de los estudiantes, si pertenecían a una identidad cultural, mestizo, de qué departamento. Por ejemplo, en este caso era un estudio en un área específica y aquí decía departamento de contabilidad, etcétera, pero también hay una parte donde nos da la región del departamento y lo podemos relacionar con otras tablas, pero el punto es de que tenemos datos reales y estamos haciendo una conexión a la base de datos. Y aquí lo podemos comprobar. De hecho, había creado también una que se llama ventas para que también lo pudiéramos estudiar y pudiéramos hacer algunos ejemplos ahí. Por ejemplo, aquí tenemos ventas sobre algunos productos, muebles, oficina, accesorios, electrónica, el precio, la sucursal, Escuintla, Guatemala, método de pago, etcétera. Y vean de que tenemos fechas como para poder trabajar con series temporales, con series ahí que nos puedan dar una tendencia a través del tiempo. Entonces, teniendo datos ya podemos hacer muchas cosas. Finalmente, ya como también para ir terminando un poco, la diferencia cuando nosotros hacemos una conexión a la base de datos es que le ponemos el string de conexión. Hago la observación de que también si ustedes se van a conectar a un motor que sea diferente a MySQL, ustedes tienen que buscar un driver de conexión. En este caso yo instalé uno que es para MySQL, pero existen drivers para DB2, driver para Oracle, drivers para SQL Server de Microsoft, por ejemplo, y etcétera. Entonces, tienen que tener ese cuidado de tener un driver que pueda conectarse a su base de datos con el lenguaje que ustedes están trabajando, en este caso con Python. Y vean de que acá yo estoy mandando a llamar a una consulta SQL, pero también puedo mandar a hacer un where para tener el resultado desde un lenguaje SQL. O también, como ya lo vimos anteriormente, ya que esto se va a una variable de Python que está en pandas, yo también puedo manipularlo a través de los diferentes métodos que ya pandas me ofrece. Renombrar columnas, mezclar columnas, combinar, de todo. Hacer limpieza de datos desde acá. Hacer una limpieza de datos desde SQL Server o desde un lenguaje SQL puede ser muy complejo. Entonces, podría yo simplemente hacer un import de los datos, tenerlos aquí, hacer la limpieza desde Python, hacer incluso una especie de future engineering para poder eliminar variables que no me interesan, crear un nuevo data frame y con ese nuevo data frame ya limpio, poder trabajar lo que yo necesite para mi dashboard, como lo vemos acá. En este caso, pues no me voy a detener tanto porque es prácticamente lo mismo. Es utilizar, en este caso se creó un nuevo data frame. Bueno, aquí la parte de la edad se, se hizo una transformación del tipo de dato hacia la misma columna. Vean de que aquí yo también pude haber creado un nuevo data frame a partir de un nuevo ya existente, etcétera. Y luego, pues aquí podemos también encontrar este que se llama histograma, un box, un pie, un bar, y es prácticamente lo mismo. Yo le envío los datos, un data frame, y luego, a través de este método, ya sabe cómo interpretar esos datos. Es decir, no tengo que hacer mayor cosa porque yo por eso le estoy diciendo qué tipo de gráfica va a ser. Y aquí yo puedo siempre también siempre puedo también como confirmar cuál es el X y cuál es la Y, etcétera. Y lo mismo, aquí tenemos la opción de Dash, aquí se comienza a construir el dashboard y aquí es donde se comienza a organizar las gráficas. Gráfico 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora veamos cómo se vería esto. En este caso lo voy a correr este y este es algo bastante sencillo. También lo vamos a ver aquí, voy a actualizar ahora
mi dashboard, presiono F5, todavía no lo ha cargado. Veamos si no tronó. Veamos, ya debería haberlo cargado. Vean de que ahora me aparece aquí análisis de estudiantes. Aquí tenemos un histograma. Un histograma es para conocer la cantidad de repeticiones que tiene algo. Por ejemplo, aquí podemos encontrar que hay 35 personas que tienen 45 años. Aquí podemos encontrar una distribución de notas. Vean de que en este caso ya tenemos 2 columnas. Y a partir de este ejemplo, ustedes ya pueden quitarse la duda de que, entonces sí puedo trabajar 3 columnas, 2 filas. O sea, es ampliamente personalizable. Vean de que aquí tenemos una gráfica de pie, una gráfica de barras, aquí barras horizontales, también aquí hay bastantes datos, creo que tal vez hubiéramos podido hacer un top 10, hacer ahí un filtro un poco más específico para que tuviéramos datos visualmente más agradables. Aquí también relaciones de más o menos como que fuera una dispersión. Y aquí también otros ejemplos de barras y aquí el top 5. Aquí yo quise sacar un top 5, pero realmente no se nota tanto porque las notas son aquí 100, aquí bueno, es 100, 100, 100, pues todas son 100. Recuerdo que no le puse un distinct, con razón no se nota la diferencia, ¿va? Pero yo quería sacar aquí justamente a través de esta función que podemos ver por aquí arriba, un top 10, como ustedes lo ven acá, pero tuve que ponerle un distinct, ¿va? Ahí se va. Entonces, a ver, ya para ir terminando esta charla de Super Python, a ver, quiero darles un poco más de información sobre esta librería que se llama Dash. Si ustedes quieren profundizar más en esta herramienta, les recomiendo que vayan al sitio oficial y ustedes van a encontrar que tiene mucha documentación. Vean de que solo con que ustedes pongan Dash Python, el primer link que les aparece, ese es el que hace referencia al sitio oficial. Y también pueden escribir dash.plotly.com y ahí ustedes pueden ver. Yo les recomiendo que ustedes puedan ver este tutorial de 20 minutos. Vean, porque en este tutorial, de hecho, esto está hecho con Dash. Ustedes pueden encontrar el código fuente ya confirmado y funcional para que ustedes puedan probarlo. Y vean de que aquí les aparece un Hello World a nivel de gráficas. Aquí les aparece cómo conectar datos cuando es un CSV, cuando es un Excel, cómo se vería. Vean de que esta es una gráfica que yo puedo trabajar desde un sitio web porque está en Dash. Y aquí puedo también encontrar gráficas. Vean, esto está integrado en un sitio web sin tanta cosa, sin loguearme, sin tener que pagar una licencia. Entonces vean de que este tipo de gráficas, este tipo de interacciones y de integraciones dentro de un sitio web son las que yo puedo hacer con Dash. Entonces, recomendaciones, busquen ustedes más documentación sobre Dash si quieren tener gráficos integrados en su sitio web. Si ustedes tienen una página, si tienen algún tipo de servicio de estadísticas, aquí lo pueden hacer con eso. También contarles callbacks. Los callbacks son para que podamos continuamente estar refrescando la información. También nos puede servir para poder hacer un monitoreo. Es decir, nos puede servir para ver en tiempo real cómo se están comportando los datos. Si hay cambios en la base de datos, automáticamente se van a reflejar dentro del dashboard. Y bueno, aquí también podemos encontrar más ejemplos. Este código es funcional y también pueden encontrar qué métodos existen. Aquí pueden encontrar también ustedes con qué otros servicios se pueden integrar, las layouts, las capas. Hay unos que son de tipo mapas también, tipo geográficos. Aquí los pueden encontrar ustedes. Así que es una herramienta
muy, muy, muy buena. O sea, nos ofrece bastantes bondades. Así que vean, por ejemplo, acá, esto es para tipo geográfico, tipo presencia. Aquí podemos determinar la presencia de algo en función de sus cantidades a través de estos círculos. Mientras más grande el círculo, significa que hay más presencia o hay más cantidades en ese punto. Aquí aparece Asia, Europa, etcétera. Entonces, todo esto está hecho con Dash. Aquí también para dispersión, datos dispersos y prácticamente toda la documentación que ustedes necesitan para poder crear un dashboard interactivo a través de Python. Bien, hemos llegado a la parte final. Ha sido pues una charla bastante rápida. Aquí pues les agradezco que estén aquí también presentes. También si me quieren seguir en algunas redes sociales que estoy creando, por ejemplo, Café con Datos es un proyecto que he estado creando para poder hacer una especie de podcast ahí. Entonces, si le pueden dar like, también se los agradezco. Y si no, pues también estamos aquí en la comunidad de Python Guatemala para poder apoyar en todo lo que podamos. También, recordar que nos pueden seguir como comunidad Python Guatemala en nuestras redes sociales. Aquí pueden encontrar también dónde nos ubicamos. Aparecemos en Meetup, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en GitHub, y aquí también pueden encontrar otro tipo de información como el código de conducta, etcétera. Así que también les pedimos si nos pueden seguir. Y volviendo un poquito al tema, por favor déjenme saber si tienen ahí dudas, consultas, opiniones, sugerencias, lo que ustedes crean conveniente, con mucho gusto. Contame también, Carlos, ¿qué te ha parecido? Bastante interesante, Eric, un mejor panorama ahí de la librería esta librería que nos puede servir para visualizar información. Sobre todo acá lo veo bastante útil para presentar un informe muy puntual, muy interactivo para estar visualizando y filtrando la información a modo visual. Aquí tengo unas preguntas que nos hicieron y bueno, creo que ya varias de esas ya las habías respondido, pero las vamos a recordar acá. ¿Qué tipos de gráficos son los que se pueden utilizar en Plotly? Mira, yo he buscado todos los gráficos posibles y me he encontrado con todos. Me he encontrado con pie, con barras verticales, barras horizontales, con dispersión, con líneas de tendencia. He hecho una comparación incluso con las que ofrece Excel, porque son las que se me hacen un poco más inmediatas poder observarlas, y he visto que están la mayoría. O sea, tal vez alguna así muy extraña posiblemente no esté, pero al menos de las que más se usan, ahí están. Esas se pueden encontrar ahí. Excelente. Y otra que es si algún problema con cambiar el motor de base de datos. En el ejemplo nos mostraste que es MySQL. Podemos cambiar acá de base de datos, por ejemplo, como un Postgres. Sí, ¿Qué sí. tan versátil es acá? Definitivamente sí lo podemos hacer. Al final, este cambio del motor de base de datos ya no es propiamente de Dash, sino que es puramente programación con Python. Y la recomendación ahí es de que ustedes busquen el driver de conexión para ese motor de base de datos. De los motores más conocidos, sí van a encontrar, por ejemplo, pueden encontrar de SQLite, pueden encontrar de Postgres, de Oracle, de DB2, pero también si ustedes bajan un driver diferente, o sea, dependiendo del driver, también las instrucciones van a ser diferentes. Pero eso realmente en donde nosotros bajamos los drivers, es decir, en internet, en las páginas oficiales, siempre ofrecen por ahí cuál es el string de conexión. El string de conexión es ese string que lleva el motor de base de datos, el usuario, la contraseña, la tabla, el esquema, etcétera. Entonces, ese componente de string de conexión sí puede variar, pero
sí está siempre documentado. O sea, no hay ningún problema con eso. Ya una vez teniendo ese stream de conexión y teniendo acceso a la base de datos, lo que sigue es transformarlo a pandas por medio de un PD y convertirlo en un data frame, un DF, por ejemplo. Y ya a partir de ahí es puramente creatividad de cada quien, cómo quiere manipular datos, cómo quiere transformar, cómo quiere presentar sus datos. Excelente, yo creo que bastante claro, Eric. Tal vez solo agregando un poco más con lo de la pregunta esta de los motores de base de datos, creo que con Python está abierto ahí a poder utilizar cualquier motor de base de datos y Sí, empezar a hacer sus pruebas, ¿verdad? sí, así es. Ok, Así entonces es. y la última que tienen acá es acerca de qué tan interactivo es, pero creo que eso, interactiva las gráficas, pero creo que eso nos lo mostraste ahí en el ejemplo para poder presentar, ¿verdad? Que tiene algunas opciones ahí configurables para poder imprimir y ese tipo de acciones Exacto. que pueden quedar sobre la gráfica, ¿verdad? Sí, es bastante interactivo porque nos muestra cuando nosotros nos colocamos en un cursor, o sea, colocamos el cursor en la gráfica, también nos muestra datos de esa gráfica. Por ejemplo, si yo me coloco en una línea, ahí me muestra el punto exacto de esa línea. Y como lo vimos en la gráfica de tendencia, por ejemplo, ahí vimos que hasta nos muestra el factor de correlación, el grado de incerteza, de la ecuación incluso. Entonces, sí es interactivo, bastante interactivo. Yo lo veo bastante parecido a Power BI, por ejemplo. O sea, prácticamente podríamos hacer lo mismo ahí y, y algo, o por lo menos algo muy parecido. Entonces sí es muy interactivo. Sí, creo que bastante puede proveer para presentar la información, poder modificarla, agregarle muchas más opciones y ya si quiere ir más la curiosidad, poder agregar algo que está muy en tendencia, que es la inteligencia artificial para poder hacer una presentación mucho más integrada, más dinámica y que pueda incluso hasta darle respuestas más puntuales al usuario o incluso que pueda hacer sus preguntas y que se los presente ahí, ¿verdad? Pero ya depende de la curiosidad, de la imaginación de, de cada quien que quiera mostrar sus datos, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y eso que comentas es importante también porque, a ver, la diferencia sería que aquí tenemos que programar y en otra herramienta, por ejemplo, tenemos que arrastrarlo a través del mouse y puede ser incluso más sencillo. Pero también podemos interactuar con otras herramientas. Yo con Python me puedo conectar a una API, puedo conectarme incluso a ChatGPT y a partir de ahí puedo transformar datos, puedo encontrar más riqueza incluso haciéndolo desde una parte manual. Y también la ventaja de poder integrarlo en un sitio web. Yo puedo tener un texto, luego una imagen, luego texto, luego imágenes. O sea, me permite poder personalizarlo al gusto que yo desee. Y también va a funcionar en un teléfono, por ejemplo. Va a tener ahí algunas cosas responsive, pero también lo puedo aplicar a ese tipo de tecnologías. Entonces, es bastante versátil. O sea, esa creo que es una ventaja importante de poder hacerlo también con Python. Excelente. Ahí están todas entonces las preguntas que nos han hecho. Pues excelente, Carlos, te lo agradezco un montón. También agradecemos a todas las personas que se han conectado y a las personas que van a ver esta transmisión ya después de que esté publicada en la grabación en los diferentes canales como YouTube, Facebook, Instagram y los medios que existan. Y pues de verdad, agradecerles y también queremos hacer algunos anuncios importantes. Queremos ya comenzar a hacer reuniones presenciales y queremos comenzar en el mes de marzo. Así que por favor estén pendientes porque queremos tener una sorpresa, una convivencia de poder conocernos ya físicamente, poder interactuar más allá del código, poder conocernos, poder ya vernos a través
no solamente de esta pantalla y esta cámara, sino que ya interactuar, como ya tuve el gusto también de conocer a Carlos en una reunión, en un convivio, de hecho. Pero va a ser bonito poder también interactuar con varias personas, así que atentos porque en marzo vamos a estar teniendo esta reunión, pendiente la fecha, pendiente el lugar, pendiente el cupo, pero por favor estén atentos. También comentarles de que la dinámica que tenemos en este momento es la del miércoles de Python y es el tercer miércoles de cada mes. La próxima reunión es el 19 de marzo. Ese es el miércoles de Python, que ya está fijo. Pero también estamos pensando en otras actividades, en especial de Machine Learning. Si ustedes también quieren ir aprendiendo sobre Machine Learning, también estamos también ya organizando allí algunas actividades y también un curso de Python para ciencia de datos que, si no estoy mal, va a comenzar el 5 de marzo, pero por ahí le vamos a estar publicando más información. Esta es una actividad que está desarrollando la Universidad de San Carlos de Guatemala y tienen que inscribirse para también optar para un título o un diploma que se les da, una constancia, o también pueden estar de virtuales, de oyentes, pero no van a tener título. Entonces, vamos a estar publicando esta información también en las redes sociales para que ustedes se puedan inscribir y también puedan obtener su título que diga USAC y que diga Python y que tenga un respaldo más fuerte con una universidad. Y pues también recordarles que nos pueden seguir por favor en redes sociales, esto nos ayuda mucho, nos motiva, nos inspira y también estamos sujetos a sugerencias, comentarios, cualquier cosa que ustedes crean ahí también, por favor háganoslo saber. Y pues gracias también, Carlos. Ahí te dejo con las palabras finales de despedida. Danos la despedida. Ok, excelente. Entonces ya lo recordó Erika a seguirnos ahí en las redes sociales para poder hacer la comunidad más grande, poder ayudarnos unos a los otros, porque pueden tener dudas en lo que están trabajando, lo que están aprendiendo, y pues alguien puede ayudar también a responder, a darles una solución mucho más puntual, basada en experiencias, basados en lo que vive día a día. Entonces, pues un gusto ahí, nos vemos hasta el próximo miércoles de marzo. Con Muy el bien. tema creo que ya lo vamos a estar publicando ahí, ¿verdad, Eric? ¿De qué tema Sí, vamos a estar hablando? así es. Igual, siempre, por favor, déjenos saber qué temas les gustarían. Si quieren algo de videojuegos, si quieren ciencia de datos, si quieren inteligencia artificial, por favor, queremos conocer su opinión y bienvenida a toda sugerencia. Bueno, muchas gracias. Les deseamos feliz noche y nos vemos en el próximo miércoles de Python. Feliz noche.